Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Café con IFA, un café diferente porque hoy no tenemos a uno ni a dos expositores, tenemos a 5 personalidades de la tributación panameña. Hoy tenemos un formato diferente, vamos a tener un panel de discusión con estos expertos que nos van a dar sus comentarios y opiniones sobre los 2 pilares que propone la OECD para grabar la economía digital. Nuestras 5 personalidades del día de hoy son, en orden alfabético, Jaime Carrizo, director de impuestos en KPMG Panamá, abogado con más de 18 años de experiencia en asesoría legal y tributaria. Tenemos a Juan Alberto Mendoza, gerente en Deloitte, economista con experiencia en el cumplimiento y asesoría en materia de precios de transferencia. También tenemos a Luis Ocando, socio director de País y líder de práctica tributaria en Ernst & Young Panamá, abogado con más de 35 años de experiencia en tributación venezolana e internacional. Tenemos a Lucas Rodríguez, socio en BDO Panamá, economista con más de 13 años de experiencia en cumplimiento, asistencia en litigios fiscales en materia de precios de transferencia. Y por último tenemos a nuestro moderador del panel, Nelson Gutiérrez, asistente de magistrado en el Tribunal Administrativo Tributario, abogado y docente universitario. Los invitamos a que formen parte de esta discusión a través del chat con sus comentarios o preguntas a nuestros panelistas. Y sin más, vamos a dar inicio con este interesante debate. Los dejo con nuestro moderador, Nelson Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, Lilia. Gracias a IFA Panamá también por la invitación. Y nos encontramos esta mañana ante un formato diferente, como bien mencionas, tratando precisamente de hacer un poco más dinámica la discusión, intentando pues que un tema que de por sí es un poco, digamos, extenso para explicar, apoyarnos pues en la experiencia y capacidad de síntesis, sobre todo del panel de lujo que tenemos acá, para desarrollar este interesante tema. Entonces, lo primero que se me ha pedido, bueno, toca también un poco para brindar algo de introducción o de contexto sobre este tema, es conversar un poquito sobre los antecedentes de esta iniciativa, estos 2 pilares. Sabemos que la audiencia lo más seguro le ha dado seguimiento a este tema en los últimos años, sin embargo, es importante pues que tengamos algo ahí de contexto al respecto. Para esto, digamos que no podemos empezar a hablar de BEPS 2.0 si no hablamos de BEPS 1.0, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? Efectivamente,
Este es un plan que inició en el año 2013 como una respuesta de la OCDE, del G20, buscando, como que dice, tapar algunos huecos o algunas situaciones que consideraban deficiencias del sistema tributario internacional. Irónicamente, el sistema tributario internacional cuyas reglas estábamos adoptando en Panamá, algo que para nosotros es relativamente nuevo, todo el sistema de convenios, algunas de las normas que al final se terminaron regulando ahí, pero que recordamos pues, que BEPS significa que busca combatir la erosión de las bases disponibles y el traslado de beneficios. Con esto en mente, pues, se elaboró un plan de acción publicado en el 2013. Se desarrollaron 15 acciones puntuales sobre 15 temas específicos, bajo los cuales se consideraba pues, que había situaciones que corregir, y poniéndolo de forma bastante genérica, pues digamos que uno de los principales aportes en cambio de BEPS fue el respaldo político que tuvo, uno de sus principales éxitos, y también uno de sus aspectos principales fue, dentro de sus 15 acciones, la acción número uno, uno de sus temas prioritarios, era precisamente los desafíos que presentaba la digitalización de la economía. En el 2015 se publican los informes finales de estas acciones. Sin embargo, el informe final de la acción 1, digamos que quedó un poco en el aire y no se tomaron, digamos, conclusiones en algunos casos. Lo cierto es que la economía digital, como bien sabemos, en los últimos años va a una velocidad vertiginosa. No se iba a detener porque no nos pusiéramos de acuerdo en el lado tributario. Así que lo que sucedió después es que se produjo algún desfase ahí en las normas del sistema tributario que tenemos, basado en una economía tradicional, por decirlo así, que el problema persiste, no le queda alguna mayoría de las disposiciones a los desafíos que plantea la economía digital. Y lo que fue sucediendo es que cada país fue tomando distintas medidas unilaterales para tratar de solucionar el problema. Se establecieron, se han creado impuestos digitales, servicios digitales, se han creado distintos tipos de normas a nivel mundial. Algunos países lo atacan a través de la modificación de sus normas de proceso de renta o de consumo, mientras que en otros casos se ataca a través de la ley de convenios. Hay una multiplicidad de acciones que se han tomado al respecto, y esto ha llevado pues, a que se retomara la discusión del tema en un periodo relativamente rápido, 2018 a 2020 más o menos. Se establece, no sé si me escuchan bien, se establece un sistema de, se hace todo un análisis, pues, se determina que la solución debe ser consensuada, que es lo que busca la OCDE, también recordando pues dos situaciones muy puntuales. Las empresas, los principales prestadores de servicios digitales son empresas radicadas en Estados Unidos, que nos conocen, y evidentemente a este país no le gustó que las empresas, digamos, que las medidas que se estaban tomando las consideró discriminatorias o hechas a la medida por las grandes compañías, y por lo tanto pues salió a la defensa, es natural, a la defensa de sus compañías. Y esto provocó una especie de guerra fría, si me permiten la expresión, entre Estados Unidos y los países de Europa, de que esta conversación se acelerara. Inclusive hubo algunas advertencias ahí con temas de tomar medidas comerciales o de ciertas restricciones. Y lo cierto es que en el espacio de 2 años, en octubre del año pasado, un poquito antes, salieron por ahí los llamados blueprints. Se propone una solución en base a dos pilares, ¿no? A dos pilares que, de forma bastante resumida, lo que buscan es lidiar precisamente los aspectos que plantea la economía digital mediante también nuevas reglas de nexo y atribución de beneficios a las jurisdicciones de mercado, ¿no? Entonces vemos que se amplía un poco las reglas tradicionales de residencia, fuente y demás, para incluir también el lugar donde están los usuarios, bajo la premisa que ahí se está generando ingresos y no se está pagando. Esto es, repito, la posición que lleva al establecimiento de estas medidas.
se han establecido un monto A y un monto B que tiene que ver con esto. Vamos a profundizar un poquito sobre esto más adelante. Sin embargo, el tema va más allá, porque también se incorporan reglas establecidas, un tema que también estaba en discusión desde hace algún tiempo, ¿no? Siempre han existido iniciativas, por lo menos a nivel de la Unión Europea, el CCCTB, como Consolidated Tax Base, que al final se ha optado por un impuesto mínimo global, que recientemente pues, se ha fijado un umbral del 15%, es como el mínimo que va a tomar en cuenta los grupos multinacionales. Entonces, estamos en un escenario político importante que se ha tomado como disposición que sea un marco inclusive de BEPS, precisamente, el que se encargue un poco de la implementación de estas medidas, de estos dos pilares, y a la fecha tenemos que 134 de los 140 países que componen el marco inclusivo BEPS ya han manifestado su respaldo. El 1 de julio, inclusive se hizo una declaración formal y se adoptaron ya ciertos aspectos que también nos plantean el panorama hacia lo que viene, ¿no? Hacia lo que viene, en octubre de 2021, por ejemplo, se prevé que esté listo el, el plan de implementación, el paquete para la implementación de estas medidas y algunas otras cosas que deben estar sucediendo en el 2022, 2023, mediante la implementación de un instrumento multilateral. Sin profundizar más en esta etapa introductoria, solo era tener un contexto de cómo llegamos hasta acá. Quería aprovechar que tenemos acá a los economistas, ¿no? Para ver si de repente, apelando a su capacidad de síntesis, sabiendo que tienen toda la expertise en el tema, si nos pudieran ayudar ahí a sintetizar o explicarle a nuestros queridos televidentes, si vale la expresión, ¿de qué va esto del pilar 1? ¿Cómo funciona el pilar 1 en términos sencillos, ¿no? Recordando que la idea de esta presentación fue hacerla lo más conversacional posible, que no sea tan expositiva. De hecho, creo que ya me estoy pasando de minutos para esta introducción. Así que no sé si de repente Juan quisiera aportar algo ahí o respecto a cómo funciona el pilar 1. Sí, claro. Muchísimas gracias, Nelson. Lilia, Grupo IFA Panamá, muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy buenos días a todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Nelson, claro, a nivel mundial se espera una relocalización del ingreso tributario, renta principalmente, de grupos empresariales multinacionales grandes hacia países desarrollados. ¿De qué grupos hablamos? Si queremos fijar un número para identificarlas, ¿qué grupos? Cuando hablamos de pilar 1 y pilar 2, se espera, vaya, que sean grupos muy grandes. Entonces, si queremos fijarlo hacia un número, encasillarlo, algo es aquellas empresas que tengan ingresos aproximados de 2.300 millones de dólares con una rentabilidad sobre ingresos del 10%. ¿Qué quiere decir? ¿A qué va enfocado este pilar 1? A las grandes empresas multinacionales. Vaya, hay grandes empresas, las que son muy grandes. En el caso del pilar 2, va enfocado a aquellos grupos que facturan alrededor de 885 millones de dólares. Vaya, entonces ya tenemos el mundo de empresas y vamos haciendo el embudo, ya tenemos el primer umbral y el segundo umbral, ¿no? Para el caso de pilar 1, empresas muy grandes, para el caso de pilar 2, aquellas empresas que facturan montos grandes. ¿Dónde se encuentra el impacto económico de BEPS 2.0? Que vaya, BEPS 2.0, pilares 1 y 2, siempre hablamos del mismo tema, en el incremento en el costo de la inversión extranjera. Ese va a ser el impacto económico del pilar 1 y del pilar 2, desde el punto de vista del inversionista, y es así como lo ha enfocado la OCDE y varios especialistas y teóricos académicos, toda vez que la intención es nivelar la competencia por el capital. Vaya, hablando de capital, la inversión extranjera directa, hacerlo más eficiente desde el punto de vista de la OCDE. Vaya, uno es acaparar la inversión, otro es hacerlo más eficiente, ¿no? Depende del punto de vista como lo ven. Esta inversión, esta dinámica va a traer nueva competencia, ¿no? ¿Qué es lo que trata de incentivar la OCDE? Sin el incentivo de la baja carga fiscal como principal factor comercial en la decisión de inversión, como bien comenta Nelson en un principio, ¿qué es lo que espera pilar 1 y pilar 2? Vaya, que se aumente la base gravable. Si se aumenta la base gravable, va a haber menos competencia por esta inversión
con países de baja imposición fiscal y países que tienen una elevada imposición fiscal. Entonces, sin este incentivo de la baja carga fiscal, lo que va a ocurrir es que va a haber una nueva competencia por la inversión. ¿Qué incentivos tienen los grupos multinacionales? Invertir donde su rendimiento es menor antes de impuestos. Así es el tributo del Pilar 1, ¿no? Pero donde dicho rendimiento es muchísimo mayor después del pago de impuestos. Vaya, este incentivo va a ser bastante analizado una vez que esté implementado a partir de 2023. ¿Qué incentivos tienen los gobiernos de firmar los acuerdos del Pilar 1 y el Pilar 2? Lo que recién acaba de ocurrir en Panamá hace un par de meses. Una potencial mayor recaudación impositiva. Se espera que la recaudación sea mayor. ¿Qué tanto? Todavía no lo sabemos, ¿no? Esto no lo veremos hasta entrado 2024, vaya, 2025, 2026, una vez que hayan salido los números. Y esto para definir cómo se va a competir con otros países por la inversión y el uso de políticas no tributarias para incentivar la inversión. Es un tema que más vamos a analizar más adelante, y que está dentro del plan de discusión sobre cuáles serán los incentivos que tendría el gobierno panameño, ¿no? Todos estos regímenes fiscales especiales, áreas económicas especiales. De cualquier manera, la OCDE espera que el impacto en los grupos a mínimo simplemente va a haber una relocalización de toda la inversión. La tasa impositiva efectiva se incrementará, se espera, el 0.3% del PIB mundial, siendo la tasa impositiva efectiva anual esperada del 24%. Entonces, este 0.3% en realidad es muy poco, simplemente se va a incrementar y se va a relocalizar todo ese impuesto, ¿no? En donde se espera que en los países desarrollados siempre ha habido críticas, claro, hay unos teóricos que mencionan que en realidad no va a existir esa relocalización en países en vías de desarrollo, pero hay unos que dicen, oye, y principalmente los CDE, que sí existe una potencial, esa es una clara palabra, en el que la relocalización sí sea efectiva a través de esta recaudación de impuestos. No sé, Lucas, si hay algo que quieras agregar desde tu punto de vista. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, bueno, primero a IFA, a todos los participantes. Gracias por la invitación. Gracias, Juan, por la palabra. Sí, a mí lo que me gustaría compartir el día de hoy y también un poco dejarlo abierto a la opinión de los otros panelistas, como también de todos los participantes, son tres puntos. El primero es el contexto en el cual nos está atravesando estos cambios respecto al Pilar 1 y al Pilar 2. También repasar un poco qué es el plan de acción 2, el Pilar 2, que creo que es el que más va a tener efecto en las economías, por lo menos en el corto plazo, en economías emergentes como Panamá. Y finalmente brindarles unos comentarios o consideraciones que yo tengo sobre los pilares, principalmente sobre este Pilar 2, en el cual yo soy un poco pesimista. Si el Pilar 2 sale así como está, incluso en el Pilar 1, yo tengo ahí mis observaciones respecto a ambos pilares y la injerencia que eso puede tener sobre países en vía de desarrollo y principalmente en Latinoamérica. Respecto al contexto, consideremos que todo esto surge de los planes de acción BEPS, que sería el BEPS 1.0, si uno lo quiere llamar de esta forma, donde originalmente todo lo que son las nuevas tecnologías y la fiscalidad digital, como se dice, comenzó con la OCDE llamando o haciendo un comentario sobre la economía digital, sobre los desafíos de la economía digital. Brevemente o al poco tiempo, la OCDE modifica el concepto, ya no habla de economía digital, sino de digitalización de la economía, como un concepto transversal. Ya no es un sector de la economía la que está afectada, sino todo el conjunto de la economía, todas las actividades atravesadas por esta digitalización. Y es allí donde BEPS 1.0 se queda un poco corto y nacen estos pilares 1 y 2 para abordar esta temática. Como comentaba Juan, el Pilar 1 trata la tributación de la digitalización de la economía, apuntando principalmente
a las jurisdicciones de mercado, brindándoles dentro del pastel una porción que en este momento no se están llevando. Y el pilar 2 básicamente establece una tasa mínima del impuesto corporativo, que es el que me gustaría ahondar un poco más. Y el tercer gran punto es el tema del acuerdo político que faltaba, porque ya están los pilares, ya hay un avance, faltaba el acuerdo que primero originó el G7, luego lo apoyó el G20 y finalmente, recientemente, con la firma de la declaración en el contexto del marco inclusivo, aproximadamente 130 países firmaron de los 140 países que conforman este marco inclusivo. ¿Qué es el pilar 2? Básicamente es una propuesta de la OCDE novedosa, que establece una tasa corporativa mínima que se estableció, que se acordó por ahora del 15%, y para que se establezca esa tasa, para llevar a cabo esta acción, se establecen algunos cambios que van a ser necesarios establecer tanto localmente en cada país, como a nivel de tratados de doble tributación. Por ejemplo, lo que es la norma de inclusión que propone el pilar 2, que básicamente lo que establece es que para los grupos multinacionales, obviamente superando los umbrales que mencionaba Juan, van a tener que, si en alguna de esas jurisdicciones no llegan a ese mínimo del 15%, digamos que se termina aprobando el 15%, si en algunas jurisdicciones no se llega a ese mínimo, bueno, la casa matriz es quien tiene la potestad de aplicar una sobretasa, que es esta norma de inclusión, para llegar a ese 15%. También hay otras normas que se llaman proponen, que es el Undertax Payment Rule, que básicamente son procedimientos para denegar la deducibilidad de ciertos cargos, o la aplicación de retención sobre la fuente, o sea, diferentes medidas para incrementar la tasa efectiva de impuestos sobre la renta, o impuesto corporativo. Y también, como mencionaba, la modificación en lo que es los tratados de doble tributación, que básicamente va a permitir incrementar la tasa efectiva para llegar a ese mínimo acordado. Como yo mencionaba, mi opinión, y lo dejo también para compartir o para el debate, es que yo creo que este pilar 2 en principio necesita mucho trabajo, porque el plan requiere una coordinación global muy exhaustiva, demasiada coordinación que hasta el momento yo no creo que estamos preparados, sobre todo los países en desarrollo. Por otra parte, dado que depende de la tributación de otros países, se requiere mucha interdependencia y dependencia con otras jurisdicciones de cómo aplican los sistemas tributarios en otros países, y eso puede generar una gran cantidad digamos, de conflictos entre jurisdicciones, lo cual hay que ver cómo posteriormente esos conflictos y esas disputas se solucionan. Y el tercer punto, que creo que es muy importante, es el tema de cómo va a afectar esto a la inversión en los países en desarrollo. Y yo creo que aquí es importante mencionar que hasta no hace muchos años la OCDE decía algo totalmente diferente. En el Plan de Acción 5 de la OCDE, en el original, en el BEPS 1.0, la OCDE reconoce que los regímenes especiales son importantes para la generación de empleo y de inversión, y en la medida que se cumplan dos condiciones muy importantes, que es la transparencia por un lado, y por otro lado la sustancia, los regímenes especiales pueden llevar a cabo. De hecho, muchos países han llevado cambios en los últimos años obedeciendo esas mismas normativas, y Panamá no escapa de eso, pero hoy en día parece ser que el Pilar 2 echa por tierra todo eso, no da oportunidades de promover regímenes especiales, lo que deja
en total desventaja a los países latinoamericanos que no tienen ni la infraestructura de los países desarrollados, ni tienen, digamos, la estabilidad jurídica de los países desarrollados, ni la escala de los países desarrollados para atraer inversión, sino que una de las herramientas legítimas que tenía era justamente los incentivos fiscales, que con este Pilar 2 parecerían estar un poco amenazados. Así que yo creo que falta todavía un poco de tela por cortar, no creo que se llegue, o si se llega al 2023 como fecha efectiva, va a haber que trabajarlo un poco más. Y soy pesimista justo por esto, y respecto al Pilar 1 también soy un poco pesimista porque creo que la torta que muy bien mencionaba Juan, que es la que quieren las jurisdicciones, en principio parece ser que los países en desarrollo se están llevando una porción demasiado pequeña de esa porción. Así que, de nuevo, creo que falta mucho por discutir, y creo que en el marco de la OCDE, países como Panamá y toda Latinoamérica debería hacerse oír en ese sentido. Muchas gracias, Juan y Lucas, excelentes aportes. Elaborando en esa línea, coincido en que por un lado, me confirman si se escucha bien, profesor. Por un lado, los pilares que dicen, bueno, se reconoce la libertad de los países para fijar sus tarifas impositivas. Por otro lado, como bien menciona, se tenía establecido pues, que los regímenes eran especiales, eran un mecanismo válido siempre y cuando se cumplieran con ciertos criterios. Sin embargo, es cierto que estas medidas van a afectar, inclusive una de las consecuencias también del acuerdo que se estableció hace poco, es que van a desaparecer los impuestos especiales, que van a desaparecer las medidas unilaterales, que de por sí habría que ver cómo se aplica eso. Porque, como dijimos, hay países que establecieron impuestos específicos, que de por sí tampoco funcionaron como pensaban que iban a funcionar, y sin embargo también tenemos que hay normas de impuestos sobre la renta, hay convenios, la ONU también presentó, debemos recordar, la modificación al acuerdo del artículo 12D al modelo de convenio. Y tenemos pues que, yo también quería preguntarle a Luis y a Javi qué opinan en la perspectiva legal también, hasta qué punto esta situación que tiene que ver con temas de competencia, que mencionan Juan y Lucas, hasta qué punto el tema legal, si consideran ustedes que se está respetando la posición hablando de equilibrar el escenario, ¿se está equilibrando realmente o cómo quedamos los países en vía de desarrollo en todo este juego? ¿No? No sé si quería Sí, digamos, gracias Nelson y buenos días a todos y gracias IFA por esta invitación. La génesis de esto viene de que los países europeos y Estados Unidos no ponerse de acuerdo con el plan anterior que había, surge todo este plan de el Pilar 1 y Pilar 2. Estados Unidos se da cuenta de que pretenden gravar a sus multinacionales en Europa con sobretasas y Estados Unidos reacciona y sale todo este papel de trabajo que salió, que es muy bonito en la teoría, pero en la práctica va a ser como medio difícil aterrizarlo. ¿En qué sentido? En que a la final falta mucha tela por cortar, falta la parte política que tiene que discutir esto en cada país, en cada Asamblea Nacional, en cada gobierno, para ver cómo lo afecta esta iniciativa. Sabiendo además que venimos o estamos en una pandemia en que ha bajado la recaudación drásticamente y los países están en un ánimo de recaudar. Y luego viene Latinoamérica y se tiene que meter en esto, porque no le toca más que meterse en esto, pues. Y Latinoamérica a su vez tiene que hacer su propio trabajo para desarrollar cómo esto nos va a afectar y cómo se va a legislar. Para cualquier ministro de finanzas de cualquier país de los nuestros, puede lucir muy atractivo que se diga que hay una tasa mínima del 15%, es decir, que no menos de 15% van a pagar las empresas que estén establecidas en el país. Eso para cualquier ministro de finanzas, cuando saca cuentas, dice, nada, yo voy y firmo esto inmediatamente porque me va a aumentar la recaudación. Pero recordemos lo que decían Juan y Lucas. Aquí se trata de un tema de repartir la torta para ver qué pedacito se va a comer cada quien. Y vamos a estar claros, las multinacionales o los países que están impulsando esto, los países grandes que están impulsando esta iniciativa, ellos también pretenden recaudar más. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se va a repartir el cake y cómo va a quedar el tema?
De entrada uno podría pensar, bueno, no, listo, en Panamá los regímenes especiales todos pasan al 15% de impuestos. La zona libre de Colón también al 15% de impuestos. Todo el mundo paga un mínimo de 15% de impuestos en Panamá, e incluso, pensando en voz alta, se baja la tasa del 25 al 20 a todas las empresas y los regímenes especiales pagan 15 y ahí se equilibran las cuentas. Eso sería una manera muy rápida de sacar un numerito, pero eso no debe ser visto así. Esto tiene que ser visto dentro del contexto de cómo nos afecta a nosotros la competitividad como país y qué queremos hacer nosotros como país, porque no se trata de elevar los impuestos sin pensarlo. Aquí, para elevar los impuestos y para llevar unos regímenes especiales, en el ejemplo que estoy dando, a un 15%, hay que ver qué van a hacer los otros países cuando empiecen a reformar esto. Y recordemos un tema súper importante también que varias personas han escrito. Aquí estamos entre una lucha técnica de la OCDE, que ya convenció al G20 de que este era el camino, y por supuesto, al convencerse el G20, el G7 primero, el G20 después, que este es el camino, y 130 países firmar, la tela que queda por cortar es cómo van a ser los países grandes para normar esto y cómo se va a repartir, como dije ya, esa torta. Y una vez que veamos entonces cómo eso en otros países grandes se legisló y se instrumentó, es que pienso yo que países como los nuestros deben entrar entonces a pensar qué van a hacer y qué van a proponer. Aquí lo peor que puede pasar es que la rapidez o querer hacer algo nos lleva a cometer errores. El consejo que yo daría es, vamos a esperar qué hace Estados Unidos, vamos a esperar a ver qué hace en la práctica la Unión Europea, vamos a esperar a ver qué hacen otras economías más grandes que las nuestras en Latinoamérica, para luego pasar a ver qué normativa vamos a sacar acá en nuestros países. Nuevamente, y le paso la palabra a Jaime para una perspectiva ya más local. Aquí la rapidez nos puede llevar a cometer errores, y mi sugerencia es esperar hasta 2023, 2024 y ver entonces qué camino vamos a tomar. Y algo súper importante que debe hacerse con esto, que se debe analizar aquí en Panamá. Yo creo que Panamá debe pasar una revisión estructural de su sistema tributario y no ver nada más esto de los regímenes especiales, que los voy a poner al 15% por decir algo, sino la estructura de Panamá tributaria, revisarla y de alguna manera u otra que esto nos permita sacar una nueva legislación tributaria más integral, donde los regímenes especiales formen parte también de toda esa reforma que tiene que hacerse, y a su vez aminorar la carga tributaria a las otras empresas que no están operando en regímenes especiales. Esa es la opinión que yo tengo de esto, viéndolo así en esta primera palabra que doy. Buenos días a todos, gracias Luis. Yo creo que esto es un tema, todos estamos claros y coincidimos que es un tema bastante complejo, pero también podemos coincidir que BEPS es el resultado de una globalización de la economía que ha llevado a las empresas a ir a una velocidad mucho más rápida que las autoridades locales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, especialmente ahora en el mes de julio, con el acuerdo global que se va a llegar próximamente, es que hay un consenso en más de 130 países sobre un punto específico, que es generar una misma tasa efectiva a nivel global en cierto tipo de empresas o contribuyentes. Esto definitivamente ya acelera los procesos, porque ya cuando tienes una cantidad de países considerables que se ponen de acuerdo en lo mínimo, yo creo que eso es un paso bastante interesante. Pero por otro lado, yo considero que es un paso muy ambicioso querer tener implementado esto para el 2023, por la sencilla razón que casualmente comentaba Luis, es que sobre todo para los países en vía de desarrollo o países como Panamá, en donde estos cambios generan muchas dificultades, no solo a nivel de las empresas, sino también de la autoridad local, la Dirección General de Ingresos, el MEF, incluso el Ministerio de Comercio, porque requiere muchos controles, requiere muchos formularios, mucha presentación, mucho cumplimiento, y esa es la parte post. Pero por otro lado, la parte política de cuando llega una iniciativa internacional a Panamá,
y que los políticos tienen que ponerse de acuerdo para aprobar un documento que sea ley, ahí entonces se ven las complejidades porque es un tema bastante pesado, bastante difícil, y los conceptos no aterrizan correctamente en los resultados legislativos que se proyectan como país. Entonces yo creo que aquí como tributaristas y todos profesionales debemos poner nuestro granito de arena en tratar de que al final el resultado que se obtenga localmente, una legislación que adopte estos cambios, sea un documento que sea primero que todo bastante entendible, asimilable para la gente y que se pueda ejecutar, porque si no vamos a tener muchas complicaciones en lo que es la implementación de estos cambios, y yo creo que eso es importante. Por otro lado, también para mencionar, sin entrar en temas técnicos, yo creo que Panamá como país siempre va a tener que ofrecer algo más, ya sea se le pueda llamar incentivos o lo demás. Si bien es cierto, tenemos una posición geográfica envidiable, hemos sido tradicionalmente, históricamente un hub, yo creo que nosotros tenemos muchas desventajas como país en la preparación de personal calificado para que atraiga la inversión extranjera y multinacionales, otra serie de consideraciones también políticas, económicas, y Panamá siempre va a tener que buscar la forma de ofrecer algo más. Pero también tenemos que salir de ese traje de que Panamá, para atraer la inversión internacional o las multinacionales, tiene que tener unos incentivos fiscales muy atractivos. Yo creo que Panamá tiene que comenzar a ser un poco más creativo, encontrar la forma de atraer la inversión, las multinacionales, a través de la forma en que trata o a través de la forma que se ayuda a estas inversiones a que se desarrollen en el país. Las autoridades tienen que ser más un aliado en lo que es el establecimiento de estas inversiones y no ser un obstáculo para que se desarrolle. Yo creo que aquí como país, nada más para cerrar el punto, el principal objetivo que tiene que tener Panamá es encontrar la forma de mejorar en nuestro índice de competitividad mundial. Nosotros hemos estado muy abajo en lo que se dice en esa tabla y hay que encontrar la forma de subir. Y yo creo que con esa manera podemos generar una recaudación con estos cambios, una recaudación a Panamá, pero por otro lado seguir atrayendo la inversión extranjera si somos un poco más competitivos y que no simplemente atraer la inversión con base a los incentivos fiscales clásicos que siempre tenemos de 0%, 5%. Yo creo que hay que ser un poco más creativos en la forma en que vamos a estructurar el país en ese sentido. Muchas gracias, Luis y Jaime, por sus aportes. Específicamente también en esta misma línea, pues, viendo a qué puede hacer Panamá al respecto. También me gustaría, casi creo que todos han mencionado un poco el tema institucional, el tema de los países que ellos van a adoptar. Sin embargo, desde la perspectiva de las empresas multinacionales en sí, como los modelos de negocio, digamos, la forma de operar, ¿consideran ustedes que va a producir cambios importantes acá en Panamá? Por lo menos las empresas multinacionales que están radicadas acá, las empresas MINCEN, las empresas Zona Libre, que cierto, fueron realizadas hace poco, con el tema del estándar mínimo, del tema BEPS 1.0, como le llamábamos. Entonces no sé qué cambios prevén ustedes para las empresas multinacionales en Panamá desde el punto de vista de negocios, ¿no? Quizás también un poco el enfoque de Juan y Lucas nos puede ayudar. ¿Qué cambios prevén ustedes, de repente reacciones que puedan tener las empresas multinacionales en este sentido, ¿no? Sí, ahí las multinacionales, otra vez, como dije anteriormente, falta mucha tela por cortar en el sentido que ahora tiene que irse a desarrollar legislación interna de cada país y cada multinacional verá cómo lo afecta el operar en un país extranjero. Suponiendo un escenario, vamos a poner un escenario fácil, porque este es un tema difícil y muy técnico. Supongamos que se llega al acuerdo que el impuesto mínimo global es del 15%. Entonces, lo que las multinacionales van a tener que evaluar en ese momento es cuánto impuesto estoy pagando en la otra jurisdicción, en este caso Panamá, y si ese impuesto que estoy pagando en Panamá es acreditable contra el impuesto que yo voy a pagar en el otro país. Porque al final la multinacional lo que va a hacer es recoger todos los impuestos que pagó en otro país y los va a llevar esa ganancia o ese dinero que obtuvo en otros países, lo va a computar en su impuesto global y va a poder entonces acreditar los impuestos pagados en el extranjero. Pero la realidad es que
la multinacional no logra acreditar todos los impuestos pagados en el extranjero y siempre le va a quedar un impuesto pagado en exceso. Entonces, por eso yo decía de que Panamá tiene que evaluar muy bien qué va a hacer, porque ya Panamá hizo un cambio importante cuando el régimen CEN y el régimen de Panamá Pacífico pasó en la parte de servicios a un impuesto del 5%. Las multinacionales se quedaron en Panamá y siguen operando desde aquí y un 5% lo consideraron adecuado. Ya cuando lo llevas a un 15%, sumado a que ese 15%, como decían Juan y Lucas, lleva una redistribución de la carga tributaria con precios de transferencia para saber qué voy a atribuir al otro país y qué voy a atribuir hacia la otra jurisdicción, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. No necesariamente la multinacional se va a terminar yendo de nuestros países, se va a quedar, porque por un tema operativo esa multinacional le conviene operar, y yo creo que no solamente tomaron en cuenta el tema de la carga tributaria cuando decidieron ponerse a operar en un país como Panamá, pero esa multinacional como tal va a tener que evaluar muy bien su carga tributaria global, y posiblemente lo que sí pueda pasar es que si esa multinacional tiene operaciones, por decir algo, en Uruguay, Panamá y Costa Rica, esa multinacional decida consolidar sus operaciones en un solo lugar, en vez de tener 3 lugares que operar, por la complejidad técnica que le lleva a operar en múltiples jurisdicciones con una política de precio de transferencia en la cual tiene que redistribuir su ingreso o su utilidad para contribuir con impuestos en cada país. Sí, ahí me gustaría mencionar algo, Luis. También todos sabemos que el régimen CEN tuvo unos cambios en el 2018. Se estableció una tasa de impuestos sobre la renta del 5%. Pero los que estamos en el día a día viendo esto, también sabemos que la normativa, la Ley 57, tiene ciertos límites de deducciones, específicamente de retenciones que se realizan en extranjero, que no me permiten acreditar todo lo que me retienen en extranjero. Entonces yo creo que hay que, como decía, no quiero repetir la palabra creatividad, pero sí hay que hacerlo. Es decir, uno puede tener un régimen especial con una tasa alta, pero que me permita acreditarme todas las cosas que me están reduciendo mi rentabilidad, ya sea a nivel internacional o a nivel local, y llevar a un régimen más equilibrado, no solo en Panamá, sino en toda la región, y ser un poco más eficiente. Nosotros podríamos tener siempre una normativa que establece un impuesto o una tasa efectiva de un 15%, pero también brindar herramientas a las empresas para que logren ser más eficientes en la deducibilidad de sus gastos, de retenciones extranjeras, etc. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, un análisis de la legislación vigente y ver cómo cuando estos cambios internacionales se tengan que implementar en Panamá, ver cómo nosotros podamos adecuar la normativa local sin tener que generar un impacto tan fuerte en lo que es la tributación de las empresas, sobre todo las empresas multinacionales que son las que están en el foco de todos estos cambios. Sí, Nelson, yo respecto a los cambios específicos que pueden llegar a sufrir las empresas en regímenes especiales, principalmente, bueno, se nos viene en la mente la CEN, pero tal vez por el éxito que tuvo y que tiene a lo largo de estos años, posiblemente de continuar el desarrollo de este pilar 2, me parece que el punto respecto a las operaciones intercompañía, nada nos da para entender que las operaciones intercompany van a bajar, sino que hay una tendencia que cada vez haya mayor operaciones entre partes relacionadas, lo que sí va a obligar a las empresas a ganar un poco en eficiencia, que creo que un poco también lo que comentaba Jaime, y ahí creo que las más administraciones tributarias van a tener que ayudar a que esa eficiencia se materialice, porque lo que seguramente va a venir por cuestiones obligadas es que el pilar 1 y el pilar 2 va a incrementar notoriamente la necesidad de intercambio de información y la documentación de todas las operaciones que tienen estas entidades. Y este mayor intercambio de información va a significar una mayor carga, tanto para las administraciones tributarias como para las compañías. Y eso siempre se define a nivel de casa matriz,
y si las subsidiarias empiezan a tener demasiada carga respecto a este punto, a la carga de cumplimiento, bueno, también es un costo extra adicional al fiscal que van a tener que asumir, y ahí a la hora de decidir dónde se invierte, dónde se genera la inversión, esos puntos también hay que considerarlos porque eso también puede tener un efecto negativo en países más pequeños. Evidentemente, yo creo que sí hay riesgo de que estos pilares generen situaciones de doble o triple tributación, y ahí está el gran objetivo para las administraciones tributarias al momento de asegurar que no solo las empresas establecidas en un régimen especial no se vayan, sino atraer más empresas. Finalmente, yo creo que es un poco naif pensar que los incentivos fiscales van a desaparecer por el simple hecho de que haya una tasa mínima del 15%. La jurisdicción y los estados han probado que también ellos se idean nuevas formas de generar incentivos que pueden ser tranquilamente a través de subsidios directos a ciertos grupos o a través de ciertos esquemas. Y ahí nos encontramos también con otra posición de desigualdad, porque es mucho más probable que esos sistemas alternativos de subsidios directos o cualquier otro incentivo, las empresas, los países más desarrollados tengan una mejor posición que los países más pequeños. Por eso yo insisto que si bien no es la única herramienta, como bien dijo Jaime, la de crecer a base de regímenes especiales, sí es una herramienta válida que la OCDE ha reconocido como herramienta válida, y que este pilar, así como está, parecería ser que el único objetivo es evitar la competencia fiscal, esa carrera hacia una tasa mínima lo máximo posible, y en realidad ese no debería ser el objetivo. El objetivo, en definitiva, debería ser evitar las prácticas perniciosas, si es que las hay, no un régimen preferencial que tiene o que obedece todas las normas de transparencia y de sustancia que fueron promovidas por la misma OCDE. Lucas, un comentario que lo que acabas de mencionar. Los países van a buscar cumplir con este compromiso adquirido, vamos a hablar específicamente del Pilar 2, pero también van a buscar la forma de seguir siendo atractivos vía el incentivo. Y esto puede variar en todos los países. Por ejemplo, puede ser a través de una exoneración de ITBMS o de IVA, puede ser a través de la exoneración de impuestos de renta a los ejecutivos, como ya existe con SEM, Seguridad Social. O sea, va a haber un sinnúmero de diferencias en los incentivos fiscales en el futuro, entre país y país, siempre cumpliendo con el Pilar 2, pero va a haber otras formas de generar incentivos para atraer a las multinacionales. Entonces, eso va a ocurrir, y Panamá no se va a poder quedar atrás, obviamente. Entonces, eso que tú mencionas sí es clave, y yo creo que hacia allá deberíamos ir, siempre y cuando no se genere un incumplimiento de todos estos principios internacionales, etcétera. Pero sí tenemos que encontrar la forma de seguir siendo atractivos, obviamente por la parte operativa, como país, como administración, como gobierno, pero también buscar unos incentivos que complementen ese atractivo que ofrece Panamá, ¿no? Recapitulando todo lo que han comentado cada uno de los panelistas, pareciera que los incentivos son contrarios al objetivo que quería la OCDE. En realidad, la competencia y la carrera es por la inversión y la competitividad, como bien comentaba Luis, y ya se comentaba en el primer debate de abril de 2021, el licenciado Gerardo Herrera, dentro del proyecto de ley de la 229, que menciona lo que bien comenta Luis Eduardo. Los modelos de negocio no se mantienen estáticos, es importante establecer un marco legal actualizado, ¿no? Actualizado porque vaya, tenemos al lado países que están exactamente buscando lo mismo que comenta Jaime, ¿no? ¿Qué incentivos, qué vamos a proponer para cumplir con el Pilar 1 y 2? Porque el objetivo es cumplir con el Pilar 1 y 2, ¿no? ¿Cuál es el incentivo no renta, no base gravable que debemos de cumplir? Ahora bien, ¿qué incentivo contrario se espera? Y ya lo OCDE también lo espera, que sea a corto plazo,
que aquellas multinacionales que no son impactadas, ya sea porque no tienen los suficientes ingresos o porque no tienen la suficiente rentabilidad, sean las primeras que realicen toda esta relocalización de los ingresos tributarios. Entonces, vaya, el incentivo es contrario a lo que estamos tratando de generar, ¿no? A lo que la OCDE está tratando de generar. Ahora bien, ¿qué otro incentivo contrario es toda esta parte de la documentación de pretransferencia? Que si aquí hay bastantes personas que conocen ese tema, es algo bastante largo y puede ser bastante tedioso, y en realidad la idea era que se simplificara, ¿no? Pareciera que la intención no es simplificar, sino hacerlo, al menos desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, pareciera que debe ser más complejo, ¿no? Porque a nosotros nos toca la tarea de revisarlo y adecuar todas las políticas que han hecho el extranjero y revisar, oye, incluso la última resolución de, oye, los servicios fueron efectivamente recibidos, los servicios cumplen con estos requisitos de deducibilidad conforme a lo establecido en el 762G del Código Fiscal. Vaya, y eso se espera que sea todavía más grande para los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el nuevo paradigma, al menos en precios de transferencia? Identificar y crear una cadena de valor que sea óptima fiscalmente y que Panamá esté ahí, ¿no? Decir, oye, amigos que están conectados, que digan, oye, aquí está Panamá y esta es la labor que está haciendo la entidad panameña dentro del grupo, ¿no? Que esté dentro de ese defense file, que sostenga que la remuneración de cada entidad está alineada a sus funciones realizadas, activos usados y riesgos asumidos, que es algo que siempre se escucha cada vez que se habla de precios de transferencia. No, pero bueno, creo que es importante, para ya cerrar el punto, esta parte de la revisión del sistema tributario y las herramientas para llevarlos a cabo, y el personal. Vaya, es importante que no solamente se quede en la teoría, sino, oye, ¿cómo lo vamos a aterrizar? La ley, ¿no? Las herramientas tecnológicas para llevarlos a cabo, y el personal que lo va a estar administrando y analizando, porque va a ser un mundo de información una vez que esto entre en vigor. Muchas gracias por sus aportes. De hecho, coincido en algunas contradicciones que se han dado con este tema. En el caso, por lo menos, de una de las bondades, de las ventajas con las que se vendió este tema de los dos pilares, es que las empresas iban a tener la oportunidad de acudir a mecanismos de solución de disputas para efectos de las controversias que se puedan producir, sobre todo con el tema de la determinación del monto A y todo lo que hemos venido conversando a la hora de aplicar los créditos en el otro estado, mediante los sistemas de crédito y de exención, por ejemplo. Sin embargo, creen que el sistema de los MAPS, de los procedimientos amistosos, está donde debe estar, estaremos listos para afrontar este tema. Y por el otro lado, el tema de los precios de transferencia, muy bien se menciona acá. El sistema menciona también, dentro de las ventajas que presenta, su simplificación, que las cosas se iban a hacer, por lo menos en el caso de Pilar 1, en base a una sola de las entidades, pero pareciera que sí se está haciendo más complejo. Entonces, no sé qué comentarios tienen, digamos, rapidito, queda de tiempo que se nos ha pasado bastante rápido. No sé qué piensan ustedes respecto al tema de los procedimientos amistosos, que es uno de los que seguimos como batallando para ver si se llega a un feliz acuerdo. Se habla de un mecanismo vinculante y obligatorio. Entonces creo que por ahí también va a haber algunos obstáculos que superar. No sé qué piensan sobre eso. Nelson, yo ahí tomo tu pregunta y la uno a la que Klaus hace aquí en los comentarios, de que todos estamos de acuerdo de que hay que hacer una revisión integral del sistema tributario panameño. Ahora, ¿qué deberíamos tener? Pienso yo, una multinacional lo que requiere ahorita es claridad en cuanto a cómo va a operar en otro país y a qué tributación va a estar sujeto. Entonces yo creo que Panamá, por ejemplo, algo que debería hacer, empezar a analizar si debemos o no tener en la legislación el tema de acuerdo anticipado de precios, donde se le permite entonces a esa multinacional, junto con en el caso, supongamos, Estados Unidos, el IRS de Estados Unidos, llegar a un acuerdo de anticipado de precios que sea vinculante de cómo va a tributar esa multinacional aquí en Panamá, bajo qué principio va a tributar, porque todos estamos hablando de que la ganancia es 15%, pero es que la ganancia viene de normativa contable que se aplica primero, luego normativa fiscal que se aplica para considerar la renta y llegar a una utilidad. Entonces, si las bases bajo la cual la multinacional llega a una utilidad en Estados Unidos difiere de la que nosotros llegamos acá, ya ahí tenemos un primer problema.
Por eso es que toda la literatura que ha salido dice que el 15%, pero tomando en cuenta la manera que se computa el tema contable, porque todos sabemos que Estados Unidos considera unas cosas diferentes como lo considera el resto del mundo. Y Estados Unidos, cuando pone el caveat de que se tome en cuenta la normativa contable, es precisamente porque quiere que el tema de ellos, de earning and profit, se tome en cuenta para el momento en el cual se calculen los impuestos globales. Entonces, lo número uno que Panamá debería hacer, pienso yo, es ver si vamos a tener normativa de acuerdo anticipado de precio y a su vez que esos acuerdos como tal sean vinculantes, en el sentido de que cuando la administración tributaria llegue a un acuerdo, cómo va a tributar una multinacional acá y está firmado, ese acuerdo como tal se cumpla. Entonces, creo que por ahí va el tema, de que en la medida de que a nosotros le demos claridad a la multinacional cómo va a ser su tributación en nuestro país, esa multinacional como tal va a estar mucho más tranquila porque sabe que tiene un acuerdo firmado que nadie le va a venir a modificar su tasa a futuro, porque lo peor que puede pasar es que luego por interpretar, si no hay un acuerdo anticipado de precios o algo, por un desacuerdo que haya con una administración tributaria, termine tributando más en el otro país porque le hagan un alcance y eso luego no sea acreditable en la otra jurisdicción. Entonces yo creo que por ahí va el tema de dar claridad. Por supuesto, esto no es lo único que Panamá debe hacer. Creo que aquí hay que hacer, como dije ya, una revisión integral del sistema tributario panameño para reformarlo y ponerlo de acuerdo a cómo son estos temas. Ya COVID nos enseñó que pasamos a ser digitales de un día para el otro. Todo se ha modernizado. Bueno, también hay que ir a modernizar el sistema tributario de Panamá y hacerlo a como son estos nuevos tiempos que estamos viviendo. La competitividad pasa por ahí, la competitividad pasa no por ofrecer 0%, 5%, la competitividad pasa por ofrecer un sistema tributario inteligente y que esté adaptado a los tiempos que estamos viviendo en el mundo todos. Si alguien quiere complementar. Disculpa, Nelson, sí, yo estoy de acuerdo con eso también, con lo que mencionó Luis. Creo que mientras en la OCDE y en Europa van a una velocidad, el resto de los países parece que vamos mucho más atrasados, y cuando estamos discutiendo el Pilar 1 y el Pilar 2, en muchas jurisdicciones donde todavía somos muy recientes en los acuerdos, por ejemplo, anticipado de precio, muchos países no tienen experiencia o son contadas. En otros países de la OCDE ya hace muchos años que lo vienen aplicando. Ni hablar con los ajustes cuando un contribuyente es alcanzado por un ajuste y sufre un ajuste de precio de transferencia. ¿Qué sucede con la contraparte para evitar situaciones de doble tributación? Y eso, la única forma que se puede solucionar, en mi opinión, es a través de acuerdos multilaterales. Ya este bilateralismo parece ser que llega a su fin, y los procedimientos tendrían que ser estándares, de forma de dar también un poco de certeza, que si el día de mañana un contribuyente local sufre un ajuste, ese ajuste finalmente puede ser contrarrestado mediante un ajuste bilateral en la contraparte. Así que creo que también es un punto importante el desarrollo de todo lo que es los tratados multilaterales, y ahí sí creo que Panamá debería prestar especial atención. No sé si alguno tiene algún otro comentario al respecto en este sentido. Jaime, de repente quieras aportar algo, porque ya sintiendo con el tema del procedimiento de acuerdo mutuo, de los MAPS, arbitraje, definición de conflicto. No, sí, yo estoy de acuerdo en lo que mencionan Lucas y Luis. Hay que implementar normativas que permitan permitan a las empresas ser más eficientes, y también a la administración tributaria. Pero lo que hemos visto los últimos años con los procedimientos de resolución de conflictos, que incluso hasta se establecen algunos convenios, eso no se ha implementado
como debería ser, y yo creo que es complicado para una administración tributaria poder cumplir todos estos procedimientos como debe ser. Y vuelvo al tema de que no podemos pensar en comprometernos y aceptar todos estos cambios si como país y gobiernos no estamos dispuestos a brindarle los recursos adecuados a las autoridades para que los puedan ejecutar. Y eso es sumamente importante porque se ve en el día a día que las autoridades requieren de herramientas para poder implementar y hacer efectiva la normativa como tiene que ser, y ahí es donde nos quedamos atrás en la competitividad. Entonces, por eso mencionaba que esta implementación del 2023 es bastante ambiciosa y bastante agresiva, porque eso genera designar recursos, implementar, desarrollar, dar un periodo de tiempo para que los países puedan ir asimilando estos cambios, y yo creo que esto va sumamente rápido, se está avanzando a una velocidad bastante interesante, y aquí, bueno, estamos todos discutiendo y conversando, pero todos sabemos que aquí ni siquiera nos hemos sentado a analizar pilar por pilar todas las complejidades que tiene y todas las implementaciones, las normas, los paquetes de normas normativas, reglas, etcétera. Es sumamente complejo cómo el funcionario público, la autoridad puede asimilar y aplicar esto. Es un reto muy grande. Entonces yo creo que como país vamos a tener que, bueno, y felicito a IFA por esta iniciativa, porque este tema vamos a tener que estar conversando más ampliamente en distintos foros para que ya el país se vaya mentalizando en cuál puede ser el futuro resultado o outcome de todos estos cambios, ¿no? Complementando lo que vienen aportando, vaya, nos tenemos que subir al barco, pero ya, no pensarlo dos veces en ese tema de los acuerdos anticipados de pretransferencia. En Europa ya existe otro mecanismo que se llama ICAP, el Programa de Internacional de Cumplimiento de Aseguramiento, que lo que hace es un acuerdo multilateral, una revisión de la documentación de precios de transferencia entre más de dos países. Ha llegado incluso casos de 6. Perdón, no solo es Europa, hay países de Sudamérica, Argentina, Colombia están dentro de esos países, África, Europa, Asia, Pacífico, que están dentro de ese programa, pero nosotros estamos revisando si se va a aplicar o no, si se va a reactivar ese proyecto de ley que está en la congeladora y que pues, nos tiene detenidos. Como comenta Jaime, el tema de la competitividad no solo va en los incentivos fiscales, sino en las herramientas para cumplirlas y qué facilidades existen para cumplirlas cuando existan controversias. Al final, ya firmó Panamá el convenio multilateral, ya se subió. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuáles son las herramientas? Y si estas son claras y las reglas del juego son claras para todos. Muchas gracias. Bueno, se nos ha pasado el tiempo bastante rápido. Ahí contestamos sobre la marcha la pregunta de Klaus. No veo más preguntas. Así que si me permiten, a manera de conclusión, también por lo premiante del tiempo, me quedo con lo que dijeron a lo largo de sus presentaciones, que a futuro inmediato el tema es esperar a ver cómo evoluciona todo. Sí se avecinan, se prevén cambios normativos, pero tampoco correr a importar algo sin tomar en cuenta las circunstancias específicas. Muy importante, y creo que pasa todo esto, mejorar la competitividad, como bien mencionan, y no solo vía de bajemos impuestos, o lo subamos en el caso del impuesto mínimo global. Es un tema integral que tenemos que revisar y bueno, sí mencionar que este es un inicio de la conversación que se va a seguir dando en los próximos años, y bueno, esperemos a ver cómo nuestro país se adapta, cómo pica por delante, aunque usualmente no solemos esperar un poco más para hacer los cambios. Seguramente tendremos que hablar más profundamente en otro momento, con más café, del proyecto de ley 229, anda por ahí también. Sin embargo, creo que da para un café entero. Y básicamente, pues, a ver que estos cambios normativos, o sea, hay que estar muy pendiente, básicamente. Como dice García Novoa, hacer mucho periodismo fiscal y estar pendiente de cómo va esto, tomar las medidas correspondientes.
No sé, Lilia, que sea ¿verdad? Bueno, la verdad es que se nos quedó corto el tiempo, vuela cuando estamos hablando de estos temas, sobre todo BEPS, que es muy amplio, y definitivamente que vamos a tomar tu palabra, Jaime, y vamos a hacer mucho más eventos sobre este tema que nos va a afectar a Panamá y a todos los regímenes especiales que tenemos en el futuro, ¿no? Y bueno, de este tema hay muchísima, pero muchísima tela que cortar, así que esperen más eventos de estos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, que nos han acompañado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por aceptar esta invitación y por ser parte activa de esta organización que es IFA Capítulo Panamá. Por favor, coméntenos en el chat, en el grupo de WhatsApp, qué tal les pareció el evento, si les gustó este formato, si les gustó este panel de discusión y cualquier otro tema que ustedes quisieran que abarcáramos en próximos eventos. La Junta Directiva de IFA Panamá está trabajando por ustedes y para ustedes, ¿no? ¿Qué más les cuento? Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que es IFA, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube. En esta última plataforma pueden accesar a este y a todos los eventos anteriores, todos los cafés con IFA que hemos tenido, así que por favor chequenlo en nuestro canal de YouTube, Grupo IFA Panamá. Y sin más, nos vemos en el próximo evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Saludos.